Muy buenas tardes. Unity Willis Towers Watson y Mayo Clinic le da la bienvenida. En los próximos 2 minutos vamos a empezar con nuestro webinar Mitos y realidades de la vacunación contra la COVID-19. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les saluda Mónica Guzmán. Yo soy la directora del Seguro de Salud y Vida para Unity Willis Towers Watson en Centroamérica. Les damos la cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias por unirse en esta tarde a nuestro evento y denominado Mitos y Realidades de la Vacunación contra el COVID. Hemos realizado este evento, lo hemos organizado conjunto con Mayo Clinic, porque definitivamente es un tema que está causando muchísima incertidumbre, muchas dudas, y como parte de nuestros valores agregados para nuestros asegurados, nuestros clientes, nuestros socios comerciales, quisimos abordar este importante tema la tarde de hoy, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos más de 1000 personas inscritas en este webinar del día de hoy, de todo Centroamérica, de México, de Sudamérica. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tenemos asegurados, tenemos participantes de compañías de seguros, tenemos también médicos, asesores también. Así que muchísimas gracias a todos. Para los que no conocen quiénes somos, nosotros como Unity Willis Towers Watson somos un corredor de seguros líder a nivel de Centroamérica y tenemos presencia en todo el mundo. Así que parte de nuestros eventos para nuestros asegurados es dar este tipo de información, de asesoría, con temas de interés como lo es ahora todo lo relacionado con COVID y la vacunación, ya que en nuestros países se está iniciando este proceso. Algunos países como Chile nos han puesto ventaja, y otros como Centroamérica, ahí estamos trabajando fuerte para poder entonces llegar a una inmunización lo más antes posible. Eso es parte de los temas que vamos a evacuar el día de hoy con 2 doctores especializados de Mayo Clinic. Les agradecemos a todos. Las consultas van a ser vía chat. Vamos a hacer primero una presentación general y luego vamos a abrir un gran espacio de preguntas y respuestas, así que todas las pueden ir poniendo de una vez en el chat y las vamos a estar evacuando al final de la presentación de los doctores. Para iniciar ya tengo el gusto de presentar a los 2 médicos que nos van a estar acompañando en el webinar de hoy. El doctor Pablo Moreno Franco, él es profesor asistente de medicina interna, consultor de cuidados críticos de trasplante de Mayo Clinic. Se ha desempeñado como director médico de la Unidad Médica de Cuidados Intensivos desde el año 2013 al año 2016 y actualmente es el director médico del Servicio de Cuidados Críticos de Trasplantes. Además es director del Comité de la Práctica Clínica, el Subcomité de Práctica Hospitalaria y es miembro del Subcomité de Calidad de Mayo Clinic y el Subcomité de Respuesta a Emergencias Médicas. También es jefe del Departamento Integrado de Cuidados Críticos. Muchas gracias, doctor Pablo Moreno, por acompañarnos esta tarde. De igual forma nos acompaña también el doctor Juan Gea.
El doctor Juan G. es profesor de medicina y médico de enfermedades infecciosas con experiencia en inmunología y con pacientes inmunocomprometidos. Merecedor del premio director del Instituto Nacional de Salud en el año 2014, director del Comité Consultor de Revisión del Instituto Nacional de Salud del año 2015 y 2017, miembro honorario del Comité de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de Mayo Clinic en Arizona. Además, el doctor Gea fue parte del Comité de Prevención de la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos, FDA, que recomendó la autorización del uso de emergencia de la vacunación de Pfizer sobre COVID. Así que, como pueden ver, tenemos dos de los mejores expositores para ustedes en la tarde de hoy y esperamos que disfruten este evento que ha sido coordinado con muchísima admiración para poder dar información de primer orden para todos ustedes. Muchísimas gracias también, doctor Juan Egea, por acompañarnos, y doctor Moreno, los micrófonos son suyos. Bueno, ante todo, muchas gracias a Mónica por la introducción y bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Unity y de Mayo Clinic por la invitación. Quisiéramos pasar a la siguiente diapositiva y decirles un poco acerca de nuestra experiencia con el COVID-19. Ya sabemos que precisamente un año tenemos de estar en esta batalla con el COVID-19 y en los hospitales diferentes de la Clínica Mayo se han hecho más de 1 millón de exámenes por COVID-19 y dentro de esos, en el hospital donde trabaja el doctor Gea, que es en Arizona, se ha tenido un total de 6.900, casi 7.000 pacientes positivos. En el hospital donde yo estoy en Florida hemos tenido un poco más de 6.100 pacientes con COVID-19 que se han atendido. Y dentro de todo, pues nuestros hospitales han servido muy bien a estos pacientes. La mortalidad en promedio ha sido de alrededor de un 10%, sabiendo que estos pacientes son muchas veces complejos, inmunosuprimidos, posttransplantados. Y no se ha encontrado diferencia significativa entre los diferentes hospitales. Esto pues es buena noticia, que el manejo ha sido bastante estandarizado y consistente con lo que ha ocurrido en otros hospitales de Estados Unidos y del mundo. La mortalidad ha ido disminuyendo. Al principio de la pandemia, nosotros llegamos a tener una mortalidad alrededor de un 13% y hemos logrado bajarla a alrededor de un 8%. En la siguiente diapositiva queremos conversar de los temas de forma general de la profilaxis y el manejo de los pacientes de COVID-19. Y para nuestro público de Centroamérica es muy importante tener mucho énfasis todavía en lo que es la profilaxis o la prevención. Y a pesar de que la vacuna ya está comenzando a llegar a la población, los porcentajes son bajos de vacunación y de inmunidad. Por lo tanto, es todavía muy importante seguir protegiéndose. Entonces, las mascarillas como tal han mostrado que reducen la transmisión y un estudio de la Universidad de California muy interesante también demostró que las mascarillas ayudan con lo que se llama el periodo de variolización. Eso lo que significa es que aunque la persona se exponga y desarrolle una enfermedad, alrededor de 80% de los casos terminan siendo asintomáticos porque el inóculo o lo que se conoce comúnmente como la carga viral es muy baja. En los países donde no se usan mascarillas o en los lugares, las comunidades donde no se usan mascarillas, esos porcentajes de casos asintomáticos son mucho más bajos, 40% o menos. Entonces es muy importante la mascarilla. Las pantallas faciales también disminuyen la transmisión alrededor de un 30%. Y la distancia física, estar 2 metros separados de otros individuos, eso también por cada 2 metros se disminuye la transmisión en más o menos un 50%. Por tanto, pues evitar espacios cerrados, mantenerse en espacios abiertos, lavarse las manos frecuentemente, sobre todo con agua y jabón por más de 20 segundos. Si se utilizan sustancias a base de alcohol, deben tener más de un 60% de contenido de alcohol para poder ser efectivas en la prevención. Yo pienso que uno de los temas más importantes y una de las razones por las que estamos aquí es el tema de la educación, porque lamentablemente las redes sociales y la internet ha causado mucha desinformación y mucha alarma para nuestros amigos de todo el mundo realmente, pero principalmente pues en Centroamérica, y queremos que
todos tengan acceso a la información científica, la medicina basada en la evidencia y las recomendaciones que realmente son sustentadas por el método científico. Recuerde que los testimonios de individuos, de cómo les fue a ellos o a un familiar, eso no reemplaza lo que es la medicina basada en la evidencia, y hay que ser bien cuidadoso de evitar multiplicar desinformación o aumentar el pánico. El otro tema que queríamos tocar es aquel de los medicamentos reutilizados en COVID. Lamentablemente, muchos grupos, incluso proveedores de salud, se han dado a la tarea de desinformar acerca del uso de medicamentos que no tienen mucha evidencia y que incluso pueden ser dañinos. El primer ejemplo, pues, a considerar es el de la hidroxicloroquina, que puede ser peligrosa por complicaciones cardiovasculares y arritmias y no tiene buenos resultados con COVID. El otro es la de la ivermectina, que si bien es cierto, estudios en el laboratorio mostraron que es efectiva, las dosis que se necesitarían para usar en humanos serían tan y tan altas que producen daños al sistema nervioso y toxicidad al organismo. Recientemente se publicó también un estudio en JAMA muy bien diseñado, donde no mostró que la ivermectina tenga ningún impacto en los síntomas del COVID-19. Por lo tanto, ni la hidroxicloroquina ni la ivermectina tienen evidencia científica para recomendarla. Lo que hacemos generalmente en el manejo hospitalario es el uso del plasma convaleciente. Es algo que está disponible en todos nuestros países. Las personas que han sido infectadas pueden donar. Y si se da de forma temprana y si es un plasma que tiene anticuerpos, niveles de anticuerpos altos, ayuda a mejorar la condición y a prevenir mortalidad y morbilidad. El otro tema es el de los esteroides. Tienen muy buenos resultados. Los estudios iniciales vinieron de Inglaterra y la dexametasona, pues, es estándar en todos los países ahora para utilizarla en COVID. Sobre todo, pues, en pacientes que requieren oxígeno. No se recomienda dar esteroides a pacientes que están de forma ambulatoria. En el hospital también se utiliza anticoagulación en pacientes que están con una respuesta inflamatoria importante. En algunos países y comunidades existe la disponibilidad a remdesivir, que tiene evidencia para sustentarlo. Y hay un estudio que está por publicarse acerca de la colchicina. La colchicina, dada como medicamento ambulatorio, aparentemente tiene resultados para disminuir la hospitalización y la morbilidad, pero ese estudio está pendiente. En cuanto al manejo intensivo, que es una de mis especialidades, pues las cánulas de alto flujo, poner el paciente en boca abajo o la posición prono, esas son una de las medidas más comunes. En nuestro hospital también tenemos membrana de circulación extracorpórea para oxigenar la sangre y en algunos casos el trasplante de pulmón se considera. Así que en resumidas cuentas, pues recordarle a todos nuestros amigos que traten de prevenir el contagio, mantenerse en espacios abiertos, alejados de personas que podrían tener la enfermedad, incluso si esa persona no presenta síntomas. En la siguiente diapositiva vamos a comenzar pues un poco más en el tema de las vacunas y obviamente el doctor Juan Gea, que es uno de los expertos en el tema, él se va a ahondar mucho más, pero recordarles a todos que no existen muchas razones para aplazar la vacuna. Es decir, que si la vacuna está disponible, deben ponérsela tan pronto como pueda. Se puede aplazar en algunos individuos, por ejemplo, si usted tuvo una exposición reciente y está en cuarentena sospechando que tiene COVID, no se la debe poner. O si ha tenido una infección muy reciente por COVID o un resultado positivo en el último mes, no se debe poner la vacuna. Hay que esperar aproximadamente 3 meses luego de recuperarse para entonces ponerse la vacuna. Y sobre todo si los individuos han recibido plasma convaleciente o anticuerpos monoclonales. Eso también quiere decir que la mayoría de los individuos mayores de edad, mayores de 16 años, se deben vacunar. Y eso incluye embarazadas, incluye madres que estén amamantando a sus bebés, incluye personas inmunocomprometidas, incluye personas que hayan tenido infección por COVID, como les decía, más de 3 meses en el pasado. No se deben vacunar ciertos individuos, por ejemplo, menores de edad, todavía los estudios no se han terminado, entonces no se recomienda a menos que sea en estudio. Y si una persona es alérgica a la vacuna o los componentes como el polietilenglicol, esos son los casos en que no se debe administrar. Otro tipo de alergias, sobre todo ambientales, no constituyen una contraindicación.
Lo otro que queríamos también recalcar es que no existe una interferencia por sí entre la vacuna de COVID y otras vacunas, por ejemplo la influenza, pero se recomienda tratar de no ponérselas al mismo tiempo, separarlas por lo menos 2 semanas para evitar que haya confusión si la persona tiene una reacción, para saber cuál vacuna fue la que produjo la reacción. El otro punto importante, pues existen varios tipos de vacunas. Las más comúnmente utilizadas en Latinoamérica son Pfizer, Moderna y la Sputnik. Entonces, en cuanto a las que han sido autorizadas en Estados Unidos por la FDA, la de Pfizer tiene una eficacia muy buena de un 95%, que se alcanza a los 7 días de la segunda dosis. La Moderna tiene también una eficacia de alrededor del 90%, y el doctor Gea le va a explicar un poco más de los detalles de comparación de estas vacunas con otras. El punto final que quería yo hacer es el siguiente. El COVID va a disminuir solamente cuando se alcance la inmunidad comunitaria o la inmunidad de rebaño. Eso significa que un 60-70% de la población tiene que tener anticuerpos. Hay 2 formas de llegar a eso. Una es con la vacuna y la otra, lamentablemente, es infectándose. Entonces, recomendamos a la población que se siga cuidando hasta el momento en que se llegue a vacunar un 50-60% de la población, que sería el momento donde se espera que los números bajen. Así que con eso me despido temporalmente y le cedo la palabra al doctor Gea, agradeciéndole también su intervención. Muchas gracias, doctor Moreno, y muchas gracias a Unity y a la Clínica Mayo por darnos esta oportunidad de hablar sobre la COVID y las vacunas de COVID. Yo quiero hacer algunos comentarios que en seminarios o en webinars previos han tenido cierto interés. Hay mucho escepticismo sobre las vacunas, hay una reacción importante entre la gente diciendo cómo es que las vacunas normalmente tardan 10 años en producirse y estas vacunas del COVID han aparecido en menos de un año. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Y ha ocurrido basándose fundamentalmente en 2 cosas. El nombre de la operación Warp Speed, que puede ser un nombre gracioso, pero en definitiva lo que ocurrió es que el gobierno estadounidense garantizó la compra de las vacunas tanto si funcionaban como si no. Y eso hizo que las compañías farmacéuticas se pusieran a funcionar a toda velocidad. Pero todo lo que han hecho es lo mismo que se hace para todas las vacunas, solo que lo han hecho antes. Y lo han hecho antes exclusivamente por el incentivo económico. Y claramente eso es una cosa que hay que reconocer a la administración saliente del gobierno de los Estados Unidos. Los pasos a la hora de producir una vacuna han sido los mismos pasos que la FDA tiene publicados desde hace más de 10 años, explicando que primero hay que entender en el laboratorio por qué esta vacuna va a funcionar. Después hay que hacer estudios animales, que se llaman estudios preclínicos, donde se comprueba que la vacuna tiene eficacia en modelos animales. Y después se hacen ensayos clínicos en 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, en la que lo primero que hace uno es en la fase 1 con pocos voluntarios comprobar que no hay toxicidad. En la fase 2 se busca cuál es la mejor dosis y en la fase 3 se hace un estudio comparativo con placebo, en el que un grupo de pacientes son aleatorizados a recibir la vacuna y otro grupo a recibir un placebo y el endpoint tiene que ser un endpoint clínico, desarrollo de la enfermedad. La FDA hizo saber a todo el mundo, publicando abiertamente cuáles eran los criterios para la vacuna en junio del año 2020. Dijo, necesitamos una vacuna que se pueda dar de forma masiva, porque para controlar esta enfermedad es necesario que la reciba la mayor parte de la población y tiene que tener por lo menos una eficacia del 50%. Y necesitamos que los estudios controlados de fase 3 incluyan por lo menos 3.000 personas. Como saben, los estudios de las vacunas que están ahora mismo aprobadas en Estados Unidos, que son Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson o Janssen, han incluido más de 30.000 personas en cada uno de los estudios, de manera que han superado con creces todas las condiciones que la FDA había implantado desde el principio. Los estudios están todos publicados.
la información que se le manda a la FDA es revisada primero por los funcionarios de la FDA y después los funcionarios de la FDA tienen una reunión con un comité de expertos externos para ir otra vez sobre la evidencia y discutir la vacuna. Esta sesión de los comités de expertos con los funcionarios de la FDA son sesiones abiertas que de hecho son televisadas. En televisión por cable en Estados Unidos se puede ver las preguntas, los comentarios de los expertos, las respuestas de la compañía farmacéutica. Está todo abierto, es todo transparente. Y yo creo que eso es muy importante transmitirlo no solo en los Estados Unidos, sino a todo el mundo, que lo que sabemos está todo al aire, no hay ninguna cosa escondida que uno no sabe. Luego, a veces la pregunta es, ¿qué es la diferencia entre la autorización para uso de emergencia y la aprobación? Y esto es simplemente una cuestión de regulaciones. La autorización para el uso de emergencia es una legislación que permite aprobar algo para tratar una situación crítica, una alarma sanitaria crítica para la que no hay tratamiento en poco tiempo. Entonces, basado en eso, lo único que es necesario es demostrar que basada en la información que tenemos, la aplicación de esta medida, de esta terapéutica o de esta vacunación, basado en lo que sabemos, el riesgo es mucho menor que el beneficio potencial. El beneficio supera el riesgo. Entonces, lo que sabemos de estas vacunas es que claramente el beneficio supera el riesgo por lo que sabemos ahora. ¿Cuál es la objeción? Bueno, pues la objeción es que los datos que tenemos son de meses en lugar de ser de años. En otras vacunas y en general, cuando estas vacunas pidan su aprobación oficial, habrán recopilado por lo menos un año de seguimiento de todos los pacientes. Y entonces, la pregunta es, ¿y si solo tenemos unos pocos meses de seguimiento, puedo estar seguro de que la vacuna es segura? Y ahí es cuando decimos, basado en lo que sabemos sobre las vacunas, los efectos secundarios, las reacciones de las vacunas, las cosas malas que le pueden pasar a uno por culpa de una vacuna, ocurren en las primeras 6 semanas. De manera que si tenemos entre 2 y 4 meses de datos, tenemos los datos que necesitamos. Como ha dicho el doctor Moreno, ahora mismo tenemos 3 vacunas aprobadas en Estados Unidos, 2 están basadas en ARN mensajero, y esa es una tecnología nueva en vacunas para prevención de enfermedad, pero es una tecnología que se lleva utilizando pues, durante décadas en vacunas experimentales para tumores. Y entonces, en este tipo de vacunas, lo que uno inyecta a la persona es un RNA mensajero que se ha producido en el laboratorio, no se ha sacado de un virus, es una cosa totalmente artificial, pero que tiene la secuencia genética de la proteína más importante, de la proteína Spike del coronavirus. Uno inocula ese RNA mensajero, el RNA mensajero entra en las células del recipiente, las células empiezan a producir la proteína Spike y el sistema inmunitario reconoce la proteína Spike como ajena al organismo y genera una respuesta inmunológica que luego utilizará si es expuesto al virus verdadero. De manera que es una tecnología muy avanzada, pero que evita todos los riesgos que la gente tiene sobre las vacunas, porque este es un virus atenuado, me puede dar enfermedad. No hay nada vivo. Y el ARN mensajero no puede entrar en el núcleo de las células, no se puede incorporar a su ADN, no le va a causar mutaciones, no le va a convertir en un mutante. ¿De acuerdo? De manera que no hay ninguna inquietud a ese respecto. Y la otra vacuna, que es la vacuna de Johnson & Johnson o la vacuna de Janssen, está basada en una tecnología que se descubrió más o menos en el año 1992 y es una tecnología en la que uno utiliza un adenovirus, un virus que es capaz de infectar células humanas, pero es incapaz de replicarse, de dividirse, de crecer en el organismo de la persona que lo recibe, y ese virus se ha transformado en el laboratorio para, además de las otras proteínas virales, tener la proteína del coronavirus, del COVID. Entonces uno inocula con ese virus, el virus entra en las células humanas, el gen de la proteína Spike empieza a producir proteína Spike y de nuevo
el sistema inmunológico reconoce la proteína Spike como ajena y se entrena para, si alguna vez encuentra la verdadera proteína Spike, desarrollar una respuesta inmunológica para evitar enfermedad. Entonces, el hecho de que las tecnologías sean relativamente similares porque están utilizando el material genético de la proteína Spike tiene que ver con que la eficacia es similar. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son tan similares que los Centros para Control de la Enfermedad han dicho que si por alguna razón uno no puede recibir la segunda dosis de una compañía, se puede sustituir con la segunda dosis de la otra compañía. O sea, efectos prácticos, Moderna y Pfizer son indistinguibles. Desde el punto de vista práctico es como si fuera la misma vacuna. La diferencia, y es una diferencia interesante, es que Pfizer no participó en la operación Warp Speed. Ellos fueron por su cuenta y dijeron, bueno, no hace falta que nos garanticen los resultados, nosotros vamos a ser capaces de producir esta vacuna por nuestros propios medios. Y la cuestión de la eficacia, que se ha oído muchos, y resulta que la eficacia de Moderna y Pfizer es el 90 y tantos %, y la vacuna, la eficacia global de Johnson es entre el 66% para en general, pero para enfermedad severa es también del 90 y tantos %. De manera que la cuestión de qué vacuna me debo poner, la que tenga, la que esté disponible. No estamos diciéndole a nadie es mejor que te pongas esta, es mejor que te pongas la otra. Desde nuestro punto de vista, lo importante es que la mayor parte de las personas se vacunen y se vacunen cuanto antes. Y una cuestión que está ahora en candelero es qué va a pasar con estas vacunas y las nuevas cepas. Entonces, lo primero que hay que decir es que no sabemos que las vacunas disponibles no funcionen contra las nuevas cepas. Eso es lo primero que hay que decir. Y la evidencia es que parece que sí que funcionan. Pero el saber si funcionan tan bien como para las cepas del año pasado o funcionan peor, eso lo iremos aprendiendo a lo largo de este año. Es muy importante entender que por cómo se desarrollan estas vacunas es, desde el punto de vista tecnológico, muy simple modificar las vacunas para que incluyan las nuevas cepas, porque esta tecnología que se desarrolla en el laboratorio es sencilla de hacer en el laboratorio. De manera que si necesitamos una vacuna contra la cepa de Sudáfrica, una vacuna contra la cepa del Reino Unido, una vacuna contra la cepa de Brasil, podemos añadir esa cepa y la siguiente vez que nos toque vacunarnos, que nos tocará seguramente dentro de unos meses, esa nueva cepa puede estar incluida en la vacuna. Esto no debería crear ninguna ansiedad. Piensen que los virus de RNA, como el virus de la gripe, mutan y en la gripe todos estamos acostumbrados a que cada año nos vacunamos de la gripe y cada año es una cepa diferente. Bueno, pues así es como van las cosas. Lo más importante es que las vacunas contra la COVID hasta ahora son todas muchísimo más eficaces que la mejor vacuna contra la gripe. De manera que en ese sentido lo que ha sido este desarrollo es una exhibición del poder de la ciencia y del método científico. Y entonces yo lo que querría es transmitir tranquilidad. Sí, hay nuevas cepas, pero la tecnología que tenemos ahora nos debería permitir estar a la altura de las mutaciones del virus y seguir protegiendo a la población. Muchísimas gracias, doctor Gea y doctor Moreno, por esta introducción al tema que nos trae hoy. Y ya definitivamente, como lo sabíamos y lo habíamos conversado, tenemos muchísimas preguntas en nuestro chat, que ese es el objetivo de hoy, así que vamos a iniciar. Tenemos varias preguntas relacionadas con el tema que mencionó el doctor Moreno del embarazo. Si es seguro poner la vacuna en mujeres embarazadas, si hay algún trimestre en especial que hay que considerar menos o más riesgoso para poner la vacuna o es indiferente. Si nos pueden ampliar un poco más el tema de la vacunación en mujeres embarazadas. Sí, yo puedo comenzar y el doctor Gea de seguro tiene más comentarios. Los comentarios de mi parte es que de primera instancia, cuando se realizaron los estudios de Pfizer y Moderna, no se estaba tratando de incluir mujeres que estuvieran embarazadas, pero sí se dio pues casos de mujeres que
estuvieron embarazadas durante el periodo de prueba de la vacuna sin mayores consecuencias. En cuanto a las recomendaciones como tal, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia sí se ha manifestado que a pesar de que no existe evidencia de la seguridad en mujeres embarazadas, que en vista a que es una vacuna que está desarrollada con un método diferente al método de RNA mensajero, que científicamente hablando no debe producirle riesgo a esa madre ni a ese feto, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia recomienda que se utilice en mujeres embarazadas. Doctor Gea, ¿su opinión? Sí, eso es la recomendación de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia. Yo lo único que puedo matizar es que como realmente el embarazo o las personas que pensaban quedarse embarazadas en los siguientes meses fueron excluidas de los estudios, la cantidad de información que tenemos es mínima. Entonces, cuando tenemos información y cuando no tenemos información tenemos opiniones. Naturalmente, la opinión de la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia es una opinión de mucho peso, pero lo que dicen lo dicen basado en el hecho de que cuando uno estudia a 80.000 o 70.000 pacientes durante muchos meses, mujeres se quedan embarazadas de todas maneras. Y entonces no ha habido ninguna señal en esos embarazos que se produjeron durante el seguimiento de los pacientes, no hay ninguna señal de que la vacuna sea perjudicial y al revés. Sabemos que el COVID es peligroso durante el embarazo. Y entonces, basado en eso, nos parece a la Academia de Obstetricia y Ginecología y a mí también que el beneficio de la vacuna supera el riesgo. Pero en cuanto a detalles, pues no tenemos detalles porque no tenemos datos. Muchas gracias. Y relacionado con el tema de embarazo, mujeres en periodo de lactancia, ya que no hay estudios para efectos de niños, si es seguro que mujeres que estén dando de mamar se vacunen. Bueno, de igual manera como el doctor Gea explicó, no es que exista evidencia en el respecto, porque no se han hecho estudios específicamente para detectar qué transmisibilidad de los anticuerpos puede haber o no durante la lactancia, pero lo que sabemos científicamente hablando, digamos, es que las vacunas por RNA mensajero se ponen en el músculo del brazo, ¿verdad? Allí ese RNA mensajero se mueve hasta dentro de la célula, dentro del núcleo, de la célula, sin entrar al núcleo, es decir, no modifica el DNA, pero sí tiene RNA. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es como darle a las proteínas dentro de la célula unas instrucciones. Es como mandarle, digamos, un fax a esa célula y decirle, mire, copie estas instrucciones. Y esa célula produce entonces unas proteínas siguiendo esas instrucciones y esas proteínas son muy parecidas, prácticamente iguales a las proteínas que están en la cobertura del virus, coronavirus. El virus se llama así, coronavirus, porque tiene unas proteínas que parecen una corona. Esas proteínas se llaman spike en inglés y esas son las proteínas precisamente las que se producen. Entonces, cuando se producen esas proteínas, el cuerpo de esa persona desarrolla los anticuerpos para atacar a esa proteína. Entonces, no existe riesgo de que el RNA se vaya a ir, digamos, por la lactancia. Sin embargo, existe incluso, digamos, teóricamente la posibilidad de que si esa madre, ya cuando ella genera anticuerpos, existe la posibilidad de que esos anticuerpos puedan incluso pasarse a su hijo, pero no, nuevamente, eso no se ha estudiado. Eso son simplemente, digamos, las conjeturas científicas, las opiniones que se han propuesto en base a lo que se conoce del cuerpo humano y de cómo actúan estas vacunas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que mujeres que estén en edad de lactancia, yo creo que no deben estar preocupadas por ponerse la vacuna. Son vacunas que tienen pinta de ser muy seguras. Gracias. Tenemos varias preguntas también relacionadas con alergias. Personas alérgicas a penicilina, a corticoide, a sulfas, a alcohol, que si alguna de estas condiciones de alergias se tiene que considerar a la hora de ponerse la vacuna.
vamos a dejárselo al doctor Gea para que podamos compartir. Bueno, el doctor Moreno lo dijo y lo dijo muy bien durante su exposición inicial. La única alergia que importa es alergia a componentes de la vacuna. Y en particular hay una molécula en las vacunas de RNA mensajero que es polietilenglicol, que uno puede tener reacciones a eso, pero todas las otras alergias no. Alergias a medicinas por vía pastilla, a medicinas intravenosas, a picaduras de avispa, al polen, no son contraindicación. Lo único que es contraindicación es si ha tenido usted una reacción a la vacuna, no se ponga la segunda dosis. Pero desde el punto de alergias no son contraindicación para las vacunas. Solo si tiene alergia a algún componente de la vacuna. Y las vacunas no tienen penicilina, no tienen sulfas, no tienen alcohol, no tienen huevo, no tiene... Póngase la vacuna. Perfecto. En la última semana se ha manejado información que Dinamarca está deteniendo la vacunación de AstraZeneca por temas de trombosis, riesgos de coágulos. ¿Se tiene alguna información mayor sobre esto? Lamentablemente, no, yo no tengo ninguna información al respecto. Yo le puedo decir que los resultados de la vacuna de AstraZeneca se han publicado en los oficiales en la revista médica The Lancet, y basado en lo que han publicado parece una vacuna muy segura y muy eficaz, y además con la ventaja de que da mejor inmunidad cuando la segunda dosis se pone 6 semanas después de la primera. No tengo noticia de los efectos de trombosis. No sé si el doctor Moreno sabe algo al respecto. Sí, estamos de acuerdo con el doctor Gea. Lo que se puede decir también es que sabemos que la respuesta inflamatoria en sí de la infección, no de la vacuna, de la infección de coronavirus, esos pacientes tienen un riesgo aumentado de trombosis, pero yo desconozco, hasta ahora no he escuchado de ninguna vacuna que aumente el riesgo de trombosis. Lo que sí es bueno también pues comentar es que no solo se han hecho estudios al desarrollar estas vacunas, sino que la mayoría de los países tienen mecanismos para darle seguimiento a los individuos que se han vacunado. Yo pienso que esa es una de las principales herramientas por las cuales la FDA sobre todo se siente confortable haciendo estas recomendaciones del uso de emergencia de estas vacunas, y sabiendo que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, está dándole seguimiento a las personas que se vacunan. Cuando se vacunan los individuos, se les ofrece una aplicación para que ellos puedan reportar si tienen algún síntoma o algún malestar, lo que sea, luego de recibirla. Y eso ha sido muy, muy beneficioso porque se haya podido acumular información rápidamente de millones de personas. Entonces, yo pienso que bajo esa perspectiva, seguir adelante con la vacunación y, como lo mencionó el doctor Gea, la primera vacuna que esté disponible en su país, vaya y tómela, porque los médicos o los sistemas de salud, ellos han estado muy atentos en saber qué evidencia hay, qué vacunas han sido aprobadas, y entonces adquirirlas y distribuirlas. Así que tan pronto les sea posible, pues que se vacunen. En general, una cosa que yo creo que es importante añadir es que tenemos mucha información, pero vamos a ir teniendo cada vez más. Entonces, no hay que inquietarse porque hoy sepamos algo que no sabíamos ayer. Eso es el estado natural de la ciencia. Entonces, yo tengo plena confianza tanta confianza como en la FDA, tengo en los reguladores europeos que aprobaron la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ellos claramente no vieron en los datos que proporcionó AstraZeneca para su aprobación ninguna evidencia de que la frecuencia de trombosis fuese más elevada. Si en algún país ahora mismo están viendo eso, bueno, pues es importante enterarse, recopilar los datos
analizar la evidencia y ver qué es lo que es verdad. Pero yo creo que una de las cosas que mencionó el doctor Moreno al principio, y que es muy importante, es que hay que ser muy cauto a la hora de creerse lo que uno lee en la Internet. Entonces, hay que tener un poco de paciencia y decir, bueno, bien, he oído esto, ¿qué va a pasar? Pues uno lo guarda como cosa de referencia y sigue esperando hasta que haya más datos. Y eso va a seguir ocurriendo. La pregunta de alergia tiene que ver, entre otras cosas, cuando empezaron a dar las vacunas de RNA mensajero en el Reino Unido, de repente alguien desarrolla una reacción alérgica a la vacuna. Y previamente a aprobar eso, se había dado esa vacuna a 20.000 personas en los Estados Unidos y nadie había tenido una reacción semejante. Entonces, siempre vamos a seguir aprendiendo. Pero yo creo que las instituciones han estado a la altura claramente, la FDA y la Agencia Europea del Medicamento, de revisar la evidencia y de reconocer cómo son las cosas. Yo creo que hay que confiar más en ellos que en las cosas de cada país individual. Muchas gracias, doctor Gea, y también al doctor Moreno, que nos está colaborando, porque tenemos muchas preguntas en el chat y también algunas están siendo contestadas directamente por el doctor Moreno en el chat. Tenemos una de las consultas más común, es si ya me he vacunado, tengo que seguir usando las mascarillas, las caretas, o puedo dejar de usar. Bueno, me gustaría hablar de dos épocas diferentes. Y es decir, en resumen, a pesar de vacunarse, deben seguir protegiéndose, deben seguir usando la mascarilla, deben seguir usando la pantalla. La razón principal para eso es que a pesar de que estas vacunas tienen prácticamente un 100% de eficacia para disminuir la hospitalización y las complicaciones severas, los individuos todavía pueden llegar a tener la infección de una forma muy asintomática, incluso sin saberlo. Lo que eso significa es que si usted baja la guardia, puede que se convierta en un transmisor y puede que le lleve entonces eso a un familiar, a un papá, un tío, alguien que puede estar en un riesgo aumentado y que no le puede ir bien con la enfermedad. Entonces, la recomendación en general es que se siga utilizando las medidas de profilaxis que describimos al principio, incluso después de vacunarse. Lo que quería ser muy específico es lo siguiente. Mucha gente cree que al ponerse la primera dosis ya con eso están listos y no necesitan más nada. El problema ha sido que muchas personas han llegado a tener la enfermedad antes de agarrar la segunda dosis, porque una sola dosis como tal no da el 100% de prevención. Entonces, una sola dosis no es suficiente. Por lo tanto, deben seguir protegiéndose, deben buscar la segunda dosis, y estos números tan buenos de los que hemos estado hablando en cuanto a los resultados se adquieren solamente luego de la segunda dosis, principalmente 1 o 2 semanas luego de la segunda dosis. Otro punto que quizá es un poco más detallado, pero también importante, es el siguiente. Se han tenido estudios recientes que han mostrado que individuos que tuvieron COVID antes sí se deben vacunar, pero una sola dosis puede ser suficiente para esos individuos. Lo que eso significa es que si usted tuvo COVID, deje pasar 3 meses, se puede vacunar. Y eso lo va a ayudar para tener un mecanismo de defensa a largo plazo al vacunarse. Lo que también eso ayuda es que no se necesitan 2 dosis, sino que esa segunda dosis se puede, digamos, el gobierno o el Ministerio de Salud, el que esté dando la vacunación, se la puede dar a otra persona y por lo tanto aumentar la cantidad de gente que se puede vacunar. Entonces podemos entender, doctor Moreno, que si alguien ya ha tenido COVID, puede esperar 3 meses y con una sola dosis, ya por haber padecido la enfermedad, ha creado el anticuerpo necesario sin necesidad de una segunda dosis. Correctamente. Okay. Perfecto. Y una cosa referente a la utilización de máscaras y la separación social. Eso irá paulatinamente cambiando. Necesitamos más datos, pero recientemente los Centros de Control de Enfermedad aquí en Estados Unidos ya han dicho que si usted ha recibido las 2 dosis de la vacuna y está con otra persona que ha recibido las 2 dosis de la vacuna, pueden estar sin mascarilla.
y es un poco de sentido común. Entonces, la cuestión está en que poco a poco esta separación social se irá modificando cuando tengamos más información con respecto a si las vacunas reducen o no la enfermedad, la infección asintomática. Pero la gran noticia es que en la vacuna que se aprobó, la última, la vacuna de Johnson & Johnson, estudiaron la infección asintomática. Y la eficacia de la vacuna para prevenir la infección asintomática, la infección, es exactamente la misma que para prevenir la infección sintomática. De manera, y si eso se aplica también a las vacunas de RNA mensajero, dentro de pocas semanas o meses sabremos que de verdad resulta que la vacuna no solo previene la enfermedad y los síntomas, sino que previene la infección, como muchas vacunas hacen. Eso no lo sabemos todavía, pero lo vamos a saber pronto. Y entonces, eventualmente llegará una situación en la que estas medidas de separación y aislamiento social y uso de mascarilla se irán relajando necesariamente, pero necesitamos más evidencia. No tenemos suficiente evidencia todavía, pero yo creo que hay luz al final del túnel. Yo creo que estas medidas irán mejorando cuando casi todo el mundo esté vacunado y haya muy poco COVID en la población. Con respecto a las edades, personas de mayor edad, ¿es seguro, tienen la misma seguridad de vacunarse como personas más jóvenes? ¿Hay diferencia en los efectos secundarios con respecto a la edad, que puede dar efectos secundarios mayores a personas adultas mayores? Sí, hay diferencia. Hay diferencia y parece haber diferencias entre las vacunas. Las vacunas de Moderna y de Pfizer, las vacunas de ARN mensajero, son igualmente eficaces a cualquier edad. Son igualmente eficaces en las personas más mayores que en las personas más jóvenes, en personas que tienen más condiciones concomitantes, que tienen diabetes, que tienen hipertensión. Las vacunas de Moderna y de Pfizer es igual. Tienen menos efectos secundarios cuanto más mayor eres. Es decir, las personas de menos de 55 años tienen más efectos secundarios que las personas de mayor edad. Pero de manera que la persona de mayor edad se tiene que vacunar porque tiene más riesgo de morirse si se pilla un COVID, y tiene la ventaja de que va a tener menos efectos secundarios. O sea, cuanto más mayor, más vacuna. Con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, da la sensación de que las personas más mayores y con otras comorbilidades responden peor. De manera que eso es algo para tener en cuenta. Eso, cuando uno lee todo el reporte de la vacuna de Johnson & Johnson, las personas más mayores y con diabetes y con cosas crónicas de corazón y pulmón responden menos bien a la vacuna. Eso es algo que es importante. Ese puede ser que sea un subgrupo que es importante que discuta con su médico, que su médico tenga un poco el tiempo de revisar la información que hay ahí, porque ese es un grupo que a lo mejor, necesitando mucho la vacuna, a lo mejor ese es un grupo a quien yo aconsejaría si pueden recibir la vacuna de Moderna o de Pfizer en lugar de la vacuna de Johnson & Johnson. Sí, lo único que quisiéramos agregar a eso es que cuando nosotros vemos a esos pacientes, ¿verdad?, en el hospital o en los cuidados intensivos, generalmente tienden a ser los pacientes de mayor edad. Entonces, eso refuerza el tema que el doctor Gea explicaba, que es muy, muy importante para todos vacunarse, pero si usted se pone a pensar, los ministerios de salud, los gobiernos han hecho lo que se llaman olas de vacunación en base a riesgo. Sabemos que los individuos de mayor edad con mayores comorbilidades tienen mayor riesgo. Por eso es que esos individuos están en las primeras olas de vacunación. La otra inquietud que se presenta acá es que no hay vacunación contra niños. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan seguro es en los países que ya se está aperturando las escuelas y las clases presenciales? Bueno, eso ha sido muy interesante. Yo creo que una de las cosas que ha mostrado la pandemia es que diferentes países han hecho cosas completamente opuestas y es muy difícil encontrar diferencias en los resultados.
no tenemos datos sobre vacunación en niños. Todas las vacunas se utilizan primero en personas adultas antes de utilizarse en niños y solo cuando se han empleado y demostrado que son seguras de utilizar en adultos es cuando se hacen estudios en niños. Ahora se están haciendo estudios en niños y tendremos la respuesta de los estudios de las vacunas en niños en los próximos meses, idealmente hacia el verano. La COVID es más leve en niños, como saben, y aparentemente se transmite peor. Entonces, es interesante que hay una ansiedad tremenda en muchos países con respecto a la apertura de las escuelas, pero la apertura de las escuelas en los sitios donde no se han cerrado o ha habido apertura intermitente, la verdad es que la pandemia no ha sido particularmente peor. Entonces, yo creo que hay mucha inquietud entre las personas mayores que están en las escuelas, que son los profesores. Los profesores, desde mi punto de vista, lo suyo es vacunarles y implementar las clases con aislamiento, con separación, con mascarilla, pero eso se ha conseguido hacer de forma exitosa en muchos sitios. Lo que uno no puede pretender es, no pasa nada y todos aglomerados en la clase y sin separación y sin nada. No, eso es una insensatez. Pero poner medidas en juego en las que los niños pueden estar separados y los profesores están vacunados, eso parece bastante seguro. Gracias, doctor Gea. Hay varias preguntas con respecto a efectos secundarios con personas con cáncer, con problemas de hígado, condiciones de cerebro, si aumenta el riesgo de que estas enfermedades se compliquen con la puesta de la vacuna. Bueno, muy por el contrario. Lo que sabemos desde el punto de vista de todos los pacientes que hemos manejado es precisamente que esos son los individuos a los que le va peor con la enfermedad del COVID. Y decimos eso porque los pacientes generalmente terminan pasando más tiempo en el hospital y necesitando intensivos. Son pacientes con cáncer, son pacientes con falla orgánica, ya sea de hígado, de riñón o incluso pacientes con trasplante. Entonces, eso lo que nos quiere decir es que precisamente son esos individuos los que están más vulnerables a la enfermedad y por lo tanto son los que deben estar al principio de las listas de vacunación y los que primero deben vacunarse. La vacuna como tal no debe tener ni ha tenido efecto importante en la progresión ni de cáncer, ni de la falla de hígado, ni de la falla de riñón. Entonces, bajo esa perspectiva, esos individuos también se deben vacunar. Ni personas hipertensas, doctor Moreno, que también preguntan por acá. Sí, la hipertensión como tal no es una contraindicación para la vacuna. Se la deben poner también. Perfecto. Acá tal vez no en línea con la vacunación, pero una pregunta de que si se ha estado expuesto a una persona contagiada de COVID, normalmente ¿cuánto tiempo después se puede presentar los síntomas y se adquirió la enfermedad? Sí, esa es una pregunta interesante. El periodo de incubación del COVID es entre 1 y 14 días. Entonces, por eso la recomendación del CDC es que si estás expuesto a alguien con COVID, tienes que hacer cuarentena durante 2 semanas, porque durante esas 2 semanas es posible que desarrolles síntomas de COVID. La mayoría de la gente desarrolla los síntomas en los primeros 5 días, pero alguno tarda más y hasta 14 días. Esa es la razón de la cuarentena, que el periodo de incubación es variable. Muchas gracias. Preguntan por acá, como tenemos participantes de todos los países de Centroamérica, que en algunos países de Centroamérica se está hablando de trabajar con la vacuna rusa. ¿Qué tan segura es la vacuna rusa? Por lo que sabemos, es una vacuna muy segura. Es una vacuna basada en una tecnología muy similar a la de Johnson & Johnson y AstraZeneca, y los datos también los han publicado en la revista The Lancet y parece una vacuna muy eficaz. De manera que yo creo que si esa es la vacuna que está disponible en su país, basado en información publicada en revistas médicas internacionales, tiene muy buen aspecto. Sí, estamos de acuerdo con el doctor Gea. Digamos, hay también que hacer un análisis histórico de que algunas de las primeras vacunas se crearon en Rusia. Entonces,
No hay que desmeritar, ¿verdad?, esos científicos, al contrario, hay que reconocer que históricamente han producido vacunas en el pasado y tienen la tecnología como tal. Al principio quizás algunas de las dudas surgieron por la falta de datos, pero como el doctor Gea muy bien lo mencionó, se ha publicado el estudio en una revista de renombre, lo cual significa que hay transparencia, que es una de las cosas más importantes en el método científico, que haya transparencia en los datos, y ellos lo han hecho. Preguntan de Honduras, que en Honduras, tengo varias preguntas de Honduras acá, que en Honduras está pensando el gobierno poner la vacuna Sputnik. Sí, ese es el comentario que hacíamos de la vacuna rusa, ese es el nombre, el Sputnik, así que es lo mismo. Perfecto. Déjenme para revisar las últimas preguntas que tenemos por acá. Igual, nuevamente, nada más hay muchas preguntas, nada más si se ha dado COVID. Ya creo que se ha dicho por el doctor Moreno que sería bueno una dosis y que se puede obviar una segunda dosis para aquellas personas que han ya padecido de COVID. Creo que, y las hipertensiones también, ya se recomendaron. Dicen que a qué edades se recomienda vacunar. Creo que también se ha hablado que de ser posible todas las edades, por lo menos en algunos de nuestros países de Centroamérica, se está empezando por los grupos más riesgosos y ahí después se estará dando toda la población, pero si existe algún tema con respecto a edades. Sí, el detalle principal, digamos, es los estudios que se hicieron para que se aprobaran las vacunas, se hicieron en personas adultas, como lo mencionó el doctor Gea. Lo que eso significa es que en algunas fueron 18 años en adelante, en la otra fueron 16 años en adelante. Entonces, los datos que se tienen de forma certera son en personas adultas. Perfecto. Ya la última pregunta y nada más también como para reforzar el tema de que ya se ha conversado un poco. Se estima entonces que, al igual que las otras vacunas, se podría pensar que nos tendríamos que vacunar una vez al año como una vacuna de gripe. Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero es previsible. Eso yo creo que es lo que piensan la mayoría de los expertos. No sabemos si va a ser cada año o cada menos tiempo. No sabemos cuánto dura la inmunidad. Claro, no lo podemos saber porque si los resultados si las primeras personas que se vacunaron se empezaron a vacunar en el mes de mayo del año pasado, pues no sabemos si el efecto de la vacuna dura un año. Eso no lo sabemos todavía. De manera que eso hay que tener en cuenta que esa es información que irá cambiando, pero yo creo que lo previsible es que el virus no desaparezca y que durante tiempo vaya a haber en la población un virus respiratorio transmitido como todos los virus respiratorios, que puede ser mucho más severo que el catarro común y que se puede prevenir a base de vacunas. Y entonces, si la vacuna tendrá que ser cada 9 meses o cada año o cada 2 años, no lo podemos saber todavía, pero lo probable es que sea algo que haya que introducir en el calendario vacunal para siempre. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gea y doctor Moreno, y a todos los participantes activos que tuvimos en el chat. Algunas preguntas fueron contestadas directamente en el chat, las que no se pudieron compartir en forma pública, pero muchísimas gracias. La participación activa es la que enriquece este tipo de eventos para salir todos de muchas dudas que tenemos. Ya para terminar, tenemos a la señora Rebeca Somoza, quien nos va a dar unas palabras por parte de Mayo Clinic. Muchas gracias, Mónica. Saludos a toda nuestra distinguida audiencia. En Mayo Clinic ponemos las necesidades del paciente primero y todo lo que hacemos es en base a la ciencia. Estamos a disposición para servirles con la coordinación de citas médicas en nuestras sedes de Florida, Arizona y Minnesota a través de esta oficina de Panamá y las que tenemos de representación en otros países de Latinoamérica, como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú.
Reiteramos el agradecimiento a todos los que nos acompañan esta tarde, a nuestros especialistas, el doctor Pablo Moreno Franco y el doctor Juan Carlos Gea Banacloche, además a nuestros aliados de Unity Willis Towers Watson por esta gentil invitación, y estamos pues a su disposición deseándoles a todos salud y bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos. Nada más reforzamos también que ya con respecto a nuestro asesoramiento con clientes, si en algún momento se requiere una segunda opinión, una atención fuera de nuestros países, con Rebeca, que es la representante para Centroamérica, podemos hacer todas las coordinaciones también para atención de nuestros asegurados con Mayo Clinic. Así que todas las personas ejecutivos de Willis Towers Watson, tenemos a disposición los contactos de Rebeca si los necesitamos en algún momento. Muchísimas gracias nuevamente a los doctores Moreno y Gea, a Rebeca, a Emperatriz Hernández, que ha estado detrás de cámaras, ayudándonos con la producción del evento, y a todos ustedes muchas gracias por participar. Estén atentos a nuestros próximos eventos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.